Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy es el día para hablar de Proyecto País, el país que usted, nosotros, los que están hoy día candidatos a la presidencia, candidatos a ser senadores y diputados, quieren construir. Y vamos a hablar de ese tema, como hablamos todos los lunes, hashtag CDD-definiciones políticas. A toda la gente que nos ve de regiones, le mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente del sur, cualquier cantidad de gente del sur nos ve, también la gente del norte. Mario Schilling, la gente de la quinta región le manda mucho WhatsApp, saludos. Bueno. Lo ves más delgado, dicen. Está cuidando el señor Schilling, está haciendo dieta, parece. Estoy manteniéndome en la dieta. Yo viví en Viña del Mar entre el año 83 hasta el 91, así que me eduqué primero en los Padres Franceses de Viña del Mar un año y después en el St. Paul's School, un colegio anglicano ahí en Agua Santa. Y estudié mis primeros años también de universidad en Viña del Mar. Hoy nos acompañan dos candidatos presidenciales independientes. Quizás no lo ve tanto en los medios porque los medios quizás no, piensan que no va a pasar nada con ellos y les vamos a preguntar eso. Tomás, Jocelyn Holtz, gracias por estar con nosotros. O sea, hay un candidato independiente. Franco tiene pretensiones de ir apoyados por un partido, así que por lo tanto, para este efecto, sí. Y gracias por la invitación de nuevo acá, Agustín. Presentó a Franco Parisi, gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo feliz, cuando necesite estamos acá. Quiero partir contigo. Vieron seguramente los dos el programa de televisión donde estuvo Sebastián Piñera. ¿Qué le pareció? ¿Y qué le pareció particularmente? Porque algunos dicen, bueno, los 45 minutos del programa parecía una charla, una conferencia tributaria. Yo creo que fue un programa que se mal aprovechó. Yo quería escuchar propuestas. Al final escuché una propuesta que me preocupó mucho, que quieren aumentar un 5% la contribución de los empleadores para las AFP. Yo creo que eso es significativo. El resto fue una discusión que ya todos sabemos que el expresidente Piñera tenía plata en los paraísos fiscales y que pagó todos los impuestos y no lo van a pillar. Además, ya pasó hace mucho tiempo y quedó claro que
Él era empresario primero y por lo tanto tenía que aprovechar todas las ventajas que se le dieran para no pagar los impuestos acá en Chile. Que era legal, no necesariamente es lo correcto hacer. Todos teníamos la posibilidad de hacer empresa en paraísos fiscales. Sale entre $3.000 y $5.000 tener una empresa en paraíso fiscal, donde usted puede ocultar toda la plata que quiera sin ningún problema, pero eso no lo hace que sea correcto. Tomás, ¿algún comentario? ¿Sabes lo que pasa, Agustín? Sebastián Piñera, y no solo él, pero hay varios más, tienen el drama de convertir esta elección presidencial en una especie de ejercicio sobre ellos y su propio desempeño. Todo el alumno de primera fila del colegio, y a veces contesta bien, contesta mal, pero el resultado práctico, al término de ese programa, y eso es lo que sentí, él le habló a la larga a su tribu, a la gente que son partidarias de él. No creo que logró, al término de ese programa, cruzar la frontera, cambiar disposiciones, cambiar actitudes, tener otro enfoque. En el fondo, el mismo Sebastián Piñera que tuvimos como presidente hasta 4 años atrás, y paralelamente es una persona que no sentí ayer que haya cambiado, haya asumido, tenga otro tipo de esquema. Entonces, a la larga es inevitable que la discusión sea sobre él y su anterior gobierno. Eso, yo sé que yo puedo discutir si es que me caen bien los 4 panelistas, si es que son amigos de él o no, si son muy agresivos o no, pero en realidad es como si que llevara a Bachelet, que pretendiera ser candidata de nuevo, eventualmente no le preguntaran sobre Cabal. Es como obvio que le van a preguntar sobre eso. Entonces la pregunta es si es que él despeja los temas o no. Yo la pregunta central que tengo eventualmente cuando Sebastián Piñera le contesta a Fernando Paulson sobre el paraíso fiscal, que creo que el tema central de su credibilidad, es la pregunta de por qué a Goldborn lo bajan por eso y a él no. Nada más que eso. Sea lo mismo eventualmente que si es que esto está registrado en el Banco Central, se pagan impuestos o no pagan impuestos. La pregunta es por qué a uno se lo termina convirtiendo en un pasivo por el cual hay que bajarlo y a él no. Ese doble estándar es lo que yo creo que vamos a discutir en esta elección. Vamos a discutir mucho más que sobre propuestas programáticas, vamos a discutir sobre la confiabilidad de los candidatos, de poder generar o despertar gestos más que reacciones. Despertar eventualmente una disposición de, no sobre ellos, no tiene que ver con ellos, tiene que ver como un líder político en Chile eventualmente riega un país, cambia la mirada y logra eventualmente romper un empate político del país. Y yo creo que ese es el tema de fondo, no solamente respecto de él, sino respecto de todos los candidatos presidenciales. Bien, vamos a lo que ustedes proponen como candidato y quiero partir con el tema tributario, Franco. Algunos, entre ellos Alejandro Guillé, piensa que hay que profundizar la reforma. No sé qué significa profundizar la reforma, honestamente, porque suena como un eslogan. Pero a algunos les causa terror, porque ya piensan que la reforma tributaria es una mala reforma, profundizarla sería peor todavía. Precisamente no fue tan claro Sebastián Piñera, pero uno deduce de que el impuesto a las empresas, que está en un 27%, aparentemente podría bajar a un 24%. Y se necesita esta reforma para las políticas públicas. ¿Qué propones tu candidatura con relación a este tema en particular? Nosotros lo dijimos en la candidatura anterior. En Chile tenía que haber una reforma tributaria, pero bien hecha. Yo creo que esta fue la reforma tributaria más mala que he visto en los últimos tiempos. Derechamente, nosotros creemos que toda plata reinvertida no debe pagar impuestos. Aquí se mató la reinversión en las empresas chilenas. Nadie quiere reinvertir. Por 2 razones. Uno, porque hicieron una mala reforma tributaria. Y segundo, porque Impuestos Internos pasó a ser la mejor herramienta para perseguir a tus enemigos políticos. Mi reforma tributaria es terminar con todos los loopholes que ya hemos tanto discutido, pero retroceder a que plata reinvertida no paga impuestos. Y segundo, que Impuestos Internos sea completamente independiente, que no sea decidido quién es el director o directora de Impuestos Internos por parte del Presidente de la República, que dure 10 años en el ejercicio y que sea realmente un pitbull que fiscalice muy bien a las grandes empresas, pero también que fiscalice a las pequeñas empresas. Lo que ocurre con Impuestos Internos, que es una muy buena fiscalizadora para las pequeñas empresas y una muy mala fiscalizadora para las grandes empresas. Pero para reactivar la economía, aquí hay una mentira. Mire, este canal, el sacrificio que debe hacer este canal, yo le saco chapó. Si usted vende publicidad, usted en la agente de contabilidad manda la factura y le pagan 3 meses después. Y usted tiene que pagar el IVA el día 12 y si lo tiene electrónico el 20. Yo propongo que si usted tiene chequera electrónica y contabilidad electrónica, usted paga el IVA
una vez que le paga la factura, y a la empresa grande que se demora en pagar, le vamos a cobrar una tasa de interés para que no sigan ahorcando a la pequeña y mediana empresa. Esa es una reforma tributaria bien hecha para proteger a la pequeña y mediana empresa que en estos momentos está completamente ahogada. La tasa de un 27% hoy día a las utilidades de la empresa, ¿la mantendría? ¿La bajaría? Nosotros dijimos un 26% desde un comienzo, desde la 27 hoy día. Sí, están equivocados. Se equivocaron en todo. Mire, 26%, pero si usted reinvierte, no paga impuestos. Si eso es lo que está ocurriendo acá en Chile, nadie está reinvirtiendo. Recién estaba hablando con la niña que la apoya a ustedes con el maquillaje. Ella siempre tenía eventos los fines de semana, no tiene ningún evento, producto que las empresas están apretando el cinturón y muy, muy asustados. Y eso tiene que cambiar con una buena reforma tributaria. O sea, dejaría los impuestos... No, lo bajo al 26%. Al 26%. Al 26% y permitiría la reinversión. Tú te acabas de dar cuenta de lo que acaba de hacer Franco, ¿no? Una voltereta respecto al año la vez pasada, actualmente. Él se opuso la vez pasada a llegar y mantener el FUT y quiere volver al FUT. Eso es lo que está haciendo. Déjame terminar. No, pero déjame terminar. Aclara. Pero este es mi turno en esta actualidad. Eso es lo que hace Franco. Enreda. Y eso es lo que hace también Sebastián Piñera. Enreda. La única propuesta de Sebastián Piñera, que no se discutió ayer en el programa, en materia de reactivación del empleo, es volver a la capitalización, a subsidios de capitalización de empresas. Esa es la única propuesta. Yo creo que es una mala solución. Yo no soy partidario de un esquema tributario en donde su principal soporte lo hagan impuestos indirectos. Y la verdad las cosas, porque los paga la clase media a la larga. Y eso es lo que tenemos hoy día, y es lo que hizo Bachelet, y es lo que quieren volver a hacer eventualmente tanto Franco como efectivamente Sebastián Piñera. ¿Y qué es lo que propone su candidatura? La verdad las cosas es que primero que nada entendamos el punto. No hay ambiente eventualmente para una nueva reforma tributaria, a menos que de alguna manera demostremos una buena administración de los recursos públicos. Parte del problema aquí es que se gastaron 3 puntos del PIB eventualmente en lo que dijeron que no lo iban a hacer. Sí, mintieron. Y esa mentira eventualmente hay que llegar y volver a generar confianza y hay que dar vuelta a la caja fiscal eventualmente los primeros 100 días de un gobierno y llegar y justamente demostrar de que cambiar un poco lo que es el esquema de gasto. Ahí vas a poder llegar y abrir disposiciones cuando tú llegues a la conclusión de que no vas a poder llegar y justamente financiarlo todo, eventualmente a abrirte a otro tipo de fórmulas. Pero yo no creo que tú puedes bajar impuestos específicos en Chile y bajo cualquiera. No vas a poder hacerlo a menos que tú desintegres la estructura tributaria del país. Pero si tú ves la cantidad de contribuyentes que están usando la fórmula semi-integrada, vas a descubrir que son mayores en número que lo que están usando eventualmente la fórmula que te permite llegar y justamente seguir manteniendo el sistema completamente integrado. Entonces, ese tema demuestra que en Chile tú tienes una rigidez tributaria que tienes que llegar y cambiar. Ahora, yo no creo, te repito, que la discusión, salvo para Sebastián Piñera, y para las volteretas, eventualmente Franco y otros, eventualmente va a ser un tema tributario, va a ser el tema central, va a ser la confianza el tema central. De quien tú le creas que eventualmente lo que dice lo va a poder realizar. ¿Y cómo? Pero este es un tema en donde todo el mundo quiere llegar y parecer como el buen alumno de la plaza, y quiere llegar y jugar eventualmente, decir decir temas complejos en temas simples. Pero Tomás, yo creo que eso ya no funciona. Tomás, concédeme lo siguiente. Sobre todo el mundo empresarial, que hay un clima de desconfianza. Evidente. Porque no hay un escenario que permita saber si yo voy a invertir en una economía saludable o no saludable, y el tema de los impuestos pasa a ser un tema relevante. Evidente. Entonces la pregunta es súper concreta, como se la acabo de hacer a Franco Parisi. ¿Tú mantendrías actualmente la reforma tributaria y particularmente el impuesto a las empresas un 27%? No, pero sí te voy a decir lo siguiente. Lo que es el error es que tú tienes un problema de desconfianza del sector privado en Chile eventualmente porque se han sentido culpados de todo eventualmente. Hay un ambiente muy antiempresarial en el país. Y yo creo que el próximo gobierno va a tener que cambiar las expectativas y obviamente ese próximo gobierno tiene que llegar y cambiar el clima de colaboración público-privada que de alguna manera no has tenido hasta ahora. No necesariamente a través del tema tributario, tienes que llegar y justamente lograr mayor inversión, tienes que llegar y tener un plan de empleo, tienes que llegar y justamente entender que viene un periodo de estrechez. Eso es lo que estos candidatos no logran entender, porque ellos quieren llegar y demostrarte a ti, tanto Sebastián como también lo que hace eventualmente Franco, que demostrar en 12 meses van a poder llegar y dar vueltas cifras que no lo van a dar vuelta. Hoy día en Argentina están teniendo dificultades para poder lograrlo. El tipo de confianza que Macri tiene que llegar y despertar, el tipo de confianza que Macri tiene que despertar, que va más allá de lo que es un periodo de estrechez económica. Tiene que ver eventualmente con la capacidad de pedirle a un país, decir, miren, aquí hay problemas estructurales del país. No fue chica la reforma tributaria anterior. Bien o mal,
alcanzó a 2,5 puntos, 3 puntos del PIB. Y la verdad las cosas es que hay que llegar y justamente redestinar el rinde bien o mal de esas plata antes de llegar a hablar de una nueva reforma. Franco. Claramente hay unos que no son muy buenos alumnos. Nosotros le dijimos que había que eliminar el FUT colocando la posibilidad de no pagar impuestos por la reinversión. Algunos no saben ni leer. Mentira. Dicho eso, ya viene el cuento de que Chile es un país pobre. Es mentira. Chile es un país extremadamente rico. Lo que pasa es que está muy mal distribuido. Concuerdo con el candidato que sacó un 0,12% en la elección anterior, en que hay una muy mal gasto fiscal. Sí lo hay. De hecho, el presupuesto de la Nación son 60.000 millones de dólares. Nosotros proponemos ahorrar el 5% terminando con los malos gastos. De esa forma, destinar esa plata a más inversión en infraestructura física y tecnológica, especialmente en regiones. Mire, si el aparato tributario es sumamente importante y usted está en lo correcto, se tiene que hacer una reforma tributaria y se va a hacer sí o sí, porque se necesita que el aparato privado genere el empleo que se ha perdido. Vengo llegando de Antofagasta, un desempleo de un 11,2%. El fin de semana estuve en Linares, un desempleo juvenil del 26%. Creer que todo lo puede hacer el gobierno está completamente equivocado. Se necesita encantar y reencantar a todo el aparato productivo chileno, fiscal, privado y consumidores. En ese aspecto, si nosotros somos capaces de lograr el ahorro del 5%, que se puede hacer porque no se tiene que pagar más favores políticos, se va a lograr destinar plata a mejorar las pensiones, a más inversión y más empleo. Se tiene que entender que tenemos que empezar a transformar la matriz productiva chilena. Necesitamos que Chile sea una matriz de distribución para Latinoamérica. Tenemos las mejores cualidades para los puertos. Tenemos que integrarnos hacia Argentina, hacia Paraguay y Uruguay. Entender de que solamente se puede hacer con una mirada miope, no se va a lograr el desarrollo que Chile necesita. Una pequeña precisión, ¿eh? Tú decías que no se tenía que pagar impuestos por la reinversión. Actualmente el 14 TER, que está en la reforma tributaria, permite que una pequeña o mediana empresa adquiera un activo y ya tiene una depreciación acelerada en forma automática. Es decir, dicho en términos bien simples, si yo tengo una pyme, mi estudio jurídico, yo con la utilidad de ese estudio jurídico compro un departamento para arriendo, si pago, no sé, 100 millones de pesos en ese departamento, esos 100 millones entran inmediatamente, yo no pago un impuesto, ni siquiera un peso de impuesto por ese departamento, se deprecia automáticamente y es un gasto. Si yo gané 101 millones de pesos, voy a pagar tributo por el millón de pesos que quedó extra, pero esos 100 millones que gasté en el departamento no pagan impuestos y me permiten reinvertir, ya sea departamento o reinvierto en publicidad o reinvierto en cualquier gasto que sea necesario para producir renta. El problema está que la utilidad de la empresa pequeña y mediana no existe. ¿Por qué? Porque este es un sistema contable devengado y no efectivo. Y al decir eso, tú en el número vas a tener los 100 millones, pero no lo vas a tener. Necesitamos que todo el aparato de empresa pueda descontar de impuestos la reinversión y con lo que yo te decía, que si la empresa no te paga, bueno, en ese momento se aplaza el pago de los impuestos. En este momento el problema de la pequeña y mediana empresa, uno son las ventas y dos... Eso es una buena propuesta, pero no tiene que ver con lo anterior. Pero que son los dos. Tú no puedes tener inversión si no tienes capital de trabajo. ¿Se puede? Hay una diferencia entre subsidiar eventualmente a través de lo que tú acabas de mencionar para pequeña y mediana empresa a través del flujo de caja. Yo en eso estoy de acuerdo. Todo lo que sea depreciación, mecanismo de depreciación acelerada, que en otros momentos han sido discutidos en Chile, yo soy partidario. Es distinto a subsidiar la capitalización de empresas, que llegó un FUT eventualmente a 1,5 veces el PIB. Y esa es la voltereta de Franco eventualmente, pero no solamente la voltereta de él. Pero cuidado, el tema de pero reconózcame lo siguiente, el tema de la depreciación acelerada es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, lo sé, porque tú estás postergando impuestos. Mira, yo cacho lo que tú quieres decir, pero la verdad las cosas, yo concuerdo que efectivamente vas a tener que llegar y hacer un mix eventualmente que sea, por lo menos, que apunte a los sectores apropiados. Eso es lo que quiero tratar de decirte. Volver a la discusión de grupos de interés en Chile respecto a quién sale ganando o perdiendo en una reforma tributaria
es el engaño que de alguna manera se hizo mal con Bachelet y que algunos candidatos quieren seguir efectivamente jugando para la próxima elección presidencial. Ese es el tema central. Yo, por lo menos, si me preguntan cómo hacerlo, abrir la caja Pandora de una reforma tributaria, encantado. Pero yo, esta cosa de que un candidato presidencial dice la reforma se va a hacer sí o sí, miren, es como Trump. Es igual que Trump eventualmente que llega y dice algo y tiene mayoría legislativa y no logra ni su reforma efectivamente de la salud, ni su plan de inversión pública, y no logra eventualmente más que un fracaso político de gobierno a 100 días de haber iniciado. Eso es lo que hay que tratar de evitar, caer en 12 meses más, tener una moneda sitiada porque le engañaron a las personas. El que, por ejemplo, un presidente les diga eventualmente a las mujeres, cosa que estoy en desacuerdo, ustedes van a jubilar más tarde, pero que esas mujeres van a ir a la moneda a decirle, usted hace negocio desde la moneda y me pide a mí jubilar más tarde. Ese es el punto que lo que estamos discutiendo en este momento. Un candidato presidencial aquí eventualmente que es acusado por acoso sexual y después se va de negativa. Esa es la verdad de las cosas que lo que vamos a estar discutiendo. ¿Quién te da la confianza, quién te miente y quién no te miente? Los quiero meter en un tema que también le preocupa mucho a la gente, que es el tema de la delincuencia. Quizás debe estar, me parece, en la segunda o tercera inquietud por parte de la ciudadanía. ¿Y cuál es su propuesta? Primero, fue un reclamo, ¿no? Yo creo que todavía no sabes leer muy bien, pero la gente ya lo quedó claro. Y hablemos con las cosas como son. Con la delincuencia, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile? Lo discutimos un poco. Sí. Aquí lo estamos perdiendo la delincuencia por varias razones. Mire, en Antofagasta, Investigaciones tiene 25 funcionarios que velan por el control de las drogas ilegales en toda la región de Antofagasta. 25 funcionarios. Eso no da para una fiscalización como corresponde. Si nosotros ampliamos este fenómeno a la fiscalización que existe y al control que puede haber, nos damos cuenta que finalmente en Chile no hay fenómenos de prevención. Nosotros tenemos que mejorar este sistema. Lamentablemente, Carabineros de Chile está en estos momentos en una situación de entre la espada y la pared, producto del grave desfalco que ha ocurrido. Y por lo tanto tenemos que reconstruir. En concreto, ¿qué necesitamos? Sacar más contingente a la calle. Actualmente el 40% del contingente carabinero está dedicado a operaciones administrativas y no cuidando a la gente. Tenemos que reformar la estructura legal donde finalmente es un sistema garantista, pero garantista para los malos y no para los buenos. Tenemos que cambiar eso. Cada fiscal está aproximadamente con 2.500, usted me puede corregir eso, 2.500 causas versus que los abogados defensores de los malos están con 200, 250. Ese sistema claramente lleva a la sensación de que no se puede proteger a las personas que tenemos que proteger. Franco, una consulta. La mayoría de los robos con violencia, los asaltos, lo cometen menores de edad. Y eso va increciendo. Sí. ¿Es partidario de que se modifique el Código Penal bajando la edad para... Ya se bajó. Ya se bajó. Hoy día la responsabilidad penal se terminó el sistema de discernimiento en Chile. Eventualmente hoy día están 16 años. No, pero ¿tú quieres bajarla a 14 años? Yo no es que lo que yo quiera, le estoy haciendo una pregunta. Yo creo que hay que bajarla. Y ¿A qué edad? Hasta los 14 de más. Lo que ocurre aquí es que hay personas que les gusta ser niños cuando les conviene y adultos cuando les conviene. Aquí, ¿saben, señores? Tiene que haber un sentido de responsabilidad. Y también los padres. Aquí hay algunos que les gusta estar diciendo a los niños que hagan las cosas y no se están tomando también la responsabilidad de los padres. Hay que ver lo que está haciendo el alcalde de Santiago, donde está diciendo, mira, el que rompe, paga. Creo que es muy valiente lo que está haciendo. Y si no, tiene que responder los padres. Muy valiente lo que está haciendo. Aquí, señores, hay que empezar a tener responsabilidad en sus actos. Y no lo estamos viendo. Tú planteas dos cosas. Básicamente más contingente en las calles, Carabineros, me imagino. Sacarle y también sacarle materia administrativa, el tema de inteligencia y el tema de rebajar las penas. ¿Qué te parece a ti, Mario? Y también investigaciones necesitamos por lo menos aumentar un 30% del contingente que tenemos ahora. Yo creo que le puedo dar una mejor idea al candidato. Legalice las drogas y con eso no va a necesitar aumentar la contingencia. Lo va a legalizar y van a ser empresas responsables, legítimas, bajo una supervisión del Ministerio de Salud y una con depreciación acelerada y con food. Y con eso va a sacar, y con eso va a sacar a las bandas criminales que trafican drogas. Eso ya se está haciendo en Estados Unidos. Pero no para las drogas duras. No, pero partamos por algo. Segundo, diferenciar entre bueno y malo no es tan bueno, porque hoy
nosotros somos los buenos, pero si usted se toma unos copetitos y choca, va a pasar a ser malo y va a querer tener un sistema garantista de sus derechos. Yo creo que acá el gran problema es el robo. Los asaltos, eso es lo que le preocupa a la ciudadanía más que todo el catálogo de delitos. Si nosotros nos enfocamos... mucho por menores de edad. Sí, por supuesto, en aumentar la fiscalización y las penas por la receptación, que es comprar productos robados o vender productos robados, con eso le va a dificultar el negocio, hay que pensarlo, y usted es economista, así que lo va a pensar muy bien, hay que dificultar justamente la distribución de ese... ¿Y cómo hace eso? ¿A través de más contingentes de las No, si no saca nada con eso, porque la justicia los va a dejar libres. Hay un problema doble. Tiene que aumentarle la pena a la receptación, tiene que aumentar a lo mejor la vigilancia con más dotación de personal, está bien en ese aspecto. Pero por otro lado, la responsabilidad penal adolescente, hay una cosa que le está quitando el poto a la jeringa a todos los candidatos. Y vi a la Beatriz Sánchez, que ya quiso meterlo bajo la alfombra, pero en forma directa. Y es intervenir el Sename. O sea, para Beatriz Sánchez y el Frente Amplio simplemente quieren derogar la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, que los niños y jóvenes sigan delinquiendo y tengan que soportar las víctimas con esto, pero no intervenir el Sename. Acá hay que intervenir el Sename en forma, pero urgentísima, y hacer buenos programas de rehabilitación, si con eso va a estar al otro lado. Si mete más contingente en la droga, va a perder. Infórmese qué es lo que está pasando a nivel del mundo. Lo que está ocurriendo a nivel del mundo es, se está legalizando la marihuana. En Chile, el cultivo personal existe en todos lados. Así que no. El problema de la droga es la droga dura. Ese es el problema. Y no se puede legalizar la droga dura. Yo la legalizaría. Yo la legalizaría porque hace un control. Hace un control. Es como el aborto. ¿Quiere tener clínicas clandestinas o clínicas elegantes bien fiscalizadas? La droga dura está matando a la juventud. Lo he visto cómo está. ¿Qué es lo que propone Tomás? Mira, sí, lo que está detrás de esta discusión es una cosa que entendamos, cómo es la relación entre todos. La ciudadanía siente que la delincuencia se está desbordando y siente que sus autoridades no ignoran el tema, lo ningunean, lo minimizan. Y ahí es donde salen las personas para repetir frases como eventualmente la puerta giratoria, la primera vez la vencida, ser más, tú tuviste a Osandón y a José Antonio Kast diciendo que hay que llegar y pasar balas, hay que declarar estado de sitio en la Araucanía, y tú tienes efectivamente a Franco que simplemente dice eventualmente ya más dureza. Eventualmente. La verdad la cosa es que esas estrategias van a fracasar si es que no están acompañadas de otras medidas. Yo te voy a decir cómo yo lo vería. Yo desde la elección pasada sigo creyendo en la eliminación, en algunas medidas específicas, la eliminación de la irreprochable conducta anterior para determinado tipo de delitos más graves. En otros países no existe como siquiera atenuante. Y la forma como interpretada en Chile es simplemente un prontuario limpio que nunca fue la intención de ningún penalista, por así decirlo. Así que, por lo tanto, ya cuando tú eliminas eso, para cualquiera, efectivamente, en algunos delitos más graves, tú vas a tener penas efectivas y cárceles efectivas para primerizos, actualmente, para determinado tipo de personas. Segundo punto... Perdón, ¿rebajaría las penas? No, al revés. Pero integralmente. Sebastián Piñera mantuvo hasta el final de su mandato anterior eventualmente una reforma al Código Penal, eventualmente que no hizo nada en ella, eventualmente porque no supo cómo trabajarla. Porque aquí eso es lo que pasa con estos candidatos, eventualmente. No entienden eventualmente lo que es inversión en capital humano, medidas de largo plazo, y solamente quieren llegar a ser una medida efectista de corto plazo, y obviamente un Código Penal como se hicieron en el siglo XIX, eventualmente se hicieron con una mentalidad de largo plazo. Entonces aquí no hay personas que entiendan este tipo de cosas adecuadamente para entender cómo aprieta uno y afecta a otro tipo de medidas. Para un presidente, y no estoy hablando de un alcalde, no estoy hablando de un candidato, un presidente, hay tres elementos en una estrategia efectivamente criminal. El Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías. Entendamos ese punto. Y hacerlos trabajar bien ha sido un fracaso tanto de Bachelet como de Sebastián Piñera. No los ha logrado. Sebastián Piñera se peleó con un fiscal, eventualmente entró en cortocircuito, no fue capaz de alguna manera avanzar. Y lo que tú tienes en este momento es que tienes que ser capaz de hacer en la lógica nuestra, eventualmente un trabajo que efectivamente te haga por lo menos funcionar bien el sistema, porque el presidente es el único que va a arbitrar eso adecuadamente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Te voy a explicar cómo lo haría, porque esto es parte del punto. Yo no creo, y eso es una cosa que yo planteé en la presentación a la Corte Suprema en la candidatura pasada, que nos invitaron a todos los candidatos, yo no creo en una Corte o en un Poder Judicial más garantista o menos garantista. Yo creo en más arbitrio judicial que va siendo más o menos garantista dependiendo cuál es el estado de opinión pública del país. Es un problema de criterio de apreciación.
Para ese efecto, eventualmente, tú tienes que entender, y eso lamentablemente no entiende el Poder Judicial nuestro, que cree que tiene que llegar a adoptar una u otra política, por así decirlo, una u otra opción en forma definitiva, como si se estuviera hablando de derechos del delincuente, eventualmente, una cosa como objetiva. Por eso llegaron y soltaron 1000 personas el año pasado, eventualmente, que es el equivalente de un penal, simplemente porque la Corte llegó en Valparaíso y en Santiago, creyó que se cumplían requisitos y los soltó. Esa fue la lógica que tú como presidente tienes que llegar y decir, ¿sabes qué? Un momentito, esto no lo van a hacer. Ustedes no van a sustituirme a mí en una pega que yo tengo que hacer. Segundo, yo no creo en el plan cuadrante. El plan cuadrante es exclusivamente una forma como llegar y justamente definir recursos de plata a Carabineros. Pero no significa eventualmente una estrategia inteligente, eventualmente como focalizar las policías a una dirección determinada, porque los delitos no se cometen en todo el territorio de manera homogénea. Tú estás teniendo violencias familiares en Aysén, tú estás teniendo suicidios en Calama, tú estás teniendo eventualmente una agresividad muy fuerte por lo que es efectivamente el tráfico de frontera eventualmente en Arica. Tú estás teniendo una delincuencia desbordada. Acá hay un problema eventualmente en la Araucanía que ya efectivamente adquiere otro ribete. Tú requieres concentrar. Tú requieres trabajar de una manera distinta que simplemente distribuir un número de carabineros por población. Tercero, tú tienes que ser capaz al mismo tiempo de lograr una fiscalía que de alguna manera deje de llegar y jugar para la galería. Y deje de llegar y justamente solamente hacer grandes rimbombantes formalizaciones para después terminar en delitos formales que no tienen ninguna importancia. Esa discusión es un presidente que entienda esto y que lo entienda adecuadamente y sepa cómo meterse. Yo quiero decir que aquí, yo debo decir que esto no es un problema de administración económica. Esto es un problema de sensibilidad básica entre un país y la confianza que tiene con un presidente para entender el problema y no engañarlo. Si nuevamente aquí el engaño. Tomás, pero tu propuesta es simplemente coordinación. No, solamente coordinación, son leyes. Yo te dije hasta el principio, eliminar la reprochación de conducta anterior para determinado delito es un proyecto de ley. Pero no necesita simplemente modificar la ley 18.216. Sí, pero déjame avanzar. Segundo, a un tema sobre el Sename. Yo soy partidario. El Sename hoy día son dos cosas. El sistema de tutela para niños vulnerables y un sistema penal eventualmente para la responsabilidad penal adolescente. Si tú me preguntas a mí, yo soy partidario de sacar todos los orfelinatos en Chile. Nosotros tenemos orfelinatos del siglo XIX en Chile. Aquí en Chile, esa es mi discusión con Sebastián Piñera con respecto a las adopciones y otros. Aquí hay que llegar y preparar el país para que nosotros nos hagamos a cargo tanto de menores como también de adultos mayores en las casas. Tenemos que dejar de llegar y entregar a niños vulnerables a las Dolores Umbridge de Harry Potter, no sé si vieron esa película, eventualmente la burócrata de turno que es del Ministerio Magia, que se hace cargo eventualmente del orfelinato y llega y justamente solamente te entrega una estadística de muertos. Tenemos que ser capaces de que las familias chilenas, los chilenos, cualquier que sea el esquema familiar, se haga cargo de menores en situación irregular y que seamos capaces de fiscalizar su buen cuidado. ¿Incluso pareja homosexual? Es evidente que sí, cortémosla, esta tontera de Sebastián Piñera. Si ese es el problema de Franco y Sebastián Piñera, si un día le hablan a una tribu electoral y otro día le hablan a otro. Un día son pro-gay y otro día son anti-gay. Un día son conservadores, otro día juegan la otra. Y te mienten, cortemos el huevero. Quien no miente es Inalco. Si usted quiere comprar un vehículo General Motors, la mejor opción la podrá encontrar en el líder. ¿Cuál líder? Inalco. La mejor opción de vehículos todoterreno, el Camaro que tanto anhela el señor Chilling, que se transforma después ese Camaro, Tomás, es que es camaleón, en color rojo. ¿Le gusta el color rojo a Tomás? Sí, me encanta. La mejor opción al momento de comprar un Chevrolet la puede encontrar en Inalco. Un CAE súper barato, carga anual equivalente. ¿Qué es lo que es el CAE? La carga anual equivalente, ahí está incluido los intereses, las comisiones, seguros, todo. www.inalco.cl. Franco Parisi, ¿tiene algo que replicar, algo? No, no doy cuenta porque sacó un 0,12%, porque como los viejos políticos hablan y al final uno dice, ¿qué dijo? No aportó absolutamente nada. Pero metámonos en el tema de salud, que es otro de los grandes temas que la gente está muy, muy preocupada. ¿Y qué propone Franco Parisi para mejorar el sistema actual? Su pregunta es extremadamente compleja y solucionar los problemas que tiene ahora de cuello de botella la salud en Chile no se puede solucionar de la noche a la mañana. Primero, nosotros queremos que los hospitales que están construyendo este gobierno, porque no se puede, algunos quieren borrar todo lo que está ocurriendo, no se puede borrar, me alegro que lo estén construyendo el 20-20-20, nosotros queremos transformar la mayoría de ellos en hospitales clínicos o universitarios, especialmente todos los que están en regiones, por algo muy sencillo.
faltan especialistas. Al faltar especialistas, esos se tienen que formar, toman tiempo, 2 a 3 años. De hecho, la última convocatoria de especialistas en Chile no se llenaron, porque el costo que asumen los médicos que van en estos sistemas es pagar el doble del tiempo que estuvieran estudiando. Y eso es demasiado largo. Nosotros queremos proponerle que aquellos que sean especialistas en regiones no tengan que pagar el doble, que paguen lo que estuvieron estudiando. Lo que estudiaron, pagaron, y no el doble. Necesitamos más especialistas en regiones. Nosotros hace 2 años vimos lo que ocurría, que no había un cardiólogo en Punta Arenas. El cáncer está consumiendo la región del norte, tanto Calama como Antofagasta, en Iquique. Necesitamos más especialistas y no los vamos a tener si no son en hospitales clínicos universitarios. Eso es una medida que tenemos que tomar ahora directa. Para tener más especialistas, tienen que tener sueldos para especialistas. ¿Ah? Sí, entonces, para un médico, un especialista, le conviene mejor insertarse en el mundo privado que insertarse en el mundo público. Y segundo... El punto está, deje terminar, pero tienen que estudiar primero. Como tienen que estudiar primero, ellos no están estudiando porque tienen que pagar el doble en tiempo de trabajo en aparato público de lo que estudiaron. Nosotros se lo vamos a rajar a la mitad si trabaja en regiones. Al mismo sueldo, no tienen ningún problema con ello. El problema es que tienen que devolver el doble del tiempo en que estuvieron estudiando. Es que al mismo sueldo hay que fabricar esa plata. Agustín, ese no es el problema. Yo tengo por lo menos unos 30 clientes médicos que tienen problemas con su devolución de especialidad. Y ellos no se quejan del sueldo, ellos se quejan de la mala infraestructura que tienen los lugares donde están haciendo sus especialidades. ¿Y cómo lo destinan? Y cómo lo destinan. Entonces, yo tengo una clienta en Copiapó que está, pero hasta la coronilla, porque dice, no tengo la infraestructura, por lo tanto, todo lo que yo estudié lo estoy perdiendo. Es decir, es un desperdicio de mi carrera. Tengo que devolver 4 años y la tienen casi cumpliendo los turnos de pediatría, por eso, atendiendo los mocos, los cabros chicos, como me dijo literalmente ella. Y ella es cirujana infantil y no tiene la infraestructura. Pero no se queja del sueldo, se queja de la infraestructura. Mario, reconózcame lo siguiente para la gente, en el hospital. en honor a la gente que nos está mirando en casa, y que la forma como es atendida en todo el ámbito, en el sector público versus en el sector privado de salud, no es igualitaria. Eso es así. Entonces, y piensan que todas las políticas del Estado son de largo plazo. Y hace tiempo que es de largo plazo. Llevamos, no sé, 30 años de largo plazo. Entonces, no sé si la gente tiene tanto, porque con tanto largo plazo, la gente que tiene hoy día 60 se va a morir en el largo plazo. Entonces, hoy día, entonces yo le pregunto a un candidato, yo le pregunto a un candidato donde la gente sienta en los próximos 4 años que le va a llegar. Deje explicarle. Prometer cosas es muy fácil, pero yo quiero ser práctico en esto. El problema está que se está invirtiendo mucho dinero en hospitales regionales, pero no son hospitales clínicos universitarios, donde los especialistas no se ven motivados a ir, porque no tienen un grupo de colegas ni tienen la capacidad formativa. Nosotros necesitamos transformar esos hospitales regionales en hospitales clínicos universitarios. Vengo llegando de Talca, el hospital de Talca es hermoso en términos de infraestructura. Tenemos la Universidad Católica del Maule, una muy buena universidad en medicina. Démoselo para que sea un hospital clínico universitario, para formar a los especialistas que tanto se necesitan. De eso no se está hablando. De eso no se está hablando. Y eso es lo que nosotros queremos buscar y lograr. Primero, solucionarlo a través de los hospitales clínicos universitarios. ¿Qué opinión tiene de la ISAPRE? La ISAPRE es otra gran mentira que nos metieron. Las ISAPRE son vendedores de seguros de salud. Pero durante las administraciones anteriores han permitido que se dé una integración vertical completa. ¿Cuándo se ha visto que la compañía seguro es dueño de los talleres y es dueño de los que vende autos? Aquí ocurrió en que hubo un desconocimiento de cómo tiene que funcionar el país. Las compañías de seguro son compañías de seguro. Aquí se permitió una integración vertical donde la Superintendencia de Salud hace vista gorda por todo. Por todo. Sí. Quebró una institución de salud y el superintendente se informó por la prensa. Aquí no existe el trabajo del funcionario público que sea preocupado del bienestar del resto de los chilenos. Por el contrario, están mirando sus fuentes de interés. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar con superintendentes que tengan realmente un peso para cambiar las cosas. Eso es lo que estamos buscando nosotros y eso es lo que vamos a lograr si llegamos a la moneda. ¿Tú puedes, Tomás?
Mira, lo que pasa, Franco dio un buen ejemplo, pero yo concluyo distinto que él, que el hospital de Talca, no sé si lo conocen, es enorme. Ese es el hospital, además, en donde confunden las guaguas. Y si basta mirarlo... ¿El hospital, perdón, de qué? De Talca. Y ese es el ¿Qué hospital, pasa con la guagua? O sea, que se las entregan la guagua de padres de a uno, entonces se las entregan a otro y se confunden y queda la embarrada. ¿Y por qué? Si tú basta ver el tamaño de eso, para darte cuenta que en realidad administrarlo es imposible. Y además, muchos de estos son elefantes blancos. Hay uno ahí cerca en Maipú, actualmente, que está vacío, efectivamente que no están. Y además, estos 60 hospitales no están construidos. Y no van a estar construidos. Yo me atrevería a decir que Bachelet ni siquiera va a entregar 10. Y la verdad es ¿por qué? Porque hubo un problema ideológico de llegar y cómo se iban a gestionar eventualmente, cómo se iban a construir. Y ellos estaban con la tesis de que tenía que hacerlo el Estado y no podían concesionar. Entonces la ideología, primero que nada, ha jugado un pésimo rol en tratar de tener una solución al tema de salud en Chile. Pero en segundo término, aquí hay un tema previo que hay que llegar y entenderlo. Antes, ¿cómo operaba esto? Tú tenías el sector público que preparaba a los especialistas, preparaba a los médicos eventualmente, y al mismo tiempo existía un prestigio para llegar y funcionar el sistema público, y después tú entrabas a la cascada de lo privado. Hoy día eso no es así. Hoy día el sistema dual que tú tienes eventualmente hace que tus médicos y tus especialistas eventualmente, primero que nada, tengan más incentivo para ir a lo privado y al mismo tiempo usen lo público como infraestructura en subsidio de sus propias consultas, por así decirlo. Eso es lo que ocurre con El Salvador. Eso es lo que ocurre en todo el país. Tú cuando te vas a encontrar incluso en Temuco, que van a estar efectivamente girando a cuenta de sus propias consultas para llegar y justamente conseguir pabellón para operar en un hospital público, pero a la mala, por debajo, por así decirlo, para llegar y sacarlo para otra persona. Las listas de espera son feroces. Yo, Mañalich, lo creo muy parecido eventualmente a Francisco Vidal, muy parecido a Franco, muy parecido a Sebastián Piñera, y muy parecido a un estilo político que me carga. Entonces, pero él tiene razón de que 25.000 personas han muerto en listas de espera en Chile en los últimos años. ¿Y la solución? Y la verdad, las cosas que la solución es gestión. Lamentablemente gestión. Esto no es una cosa por los volúmenes. Cuando tú agarras esto, eventualmente, no es llegar y decir, sabes que más de un minuto a otro lo voy a resolver. Te voy a dar un ejemplo de un especialista. Tuvimos una discusión el año pasado respecto de un oncólogo en Punta Arenas. Incluso se pidió en el Festival de Viña un oncólogo para Punta Arenas y termina siendo una mexicana. La terminan trayendo, importando eventualmente para allá porque nadie se quiere ir. Entonces lo que tú tienes que llegar y hacer primero, y además formar especialistas no es de un día para otro, vas a tener que llegar y pelear primero con las sociedades médicas, vas a tener que llegar y justamente pelear con las universidades que no quieren aumentar los oftalmólogos, por ejemplo, no quieren aumentar los especialistas porque entra en una especie de disputa comercial, efectivamente de parte de sindicatos médicos muy fuerte. Entonces, tú tienes que llegar y justamente, primero que nada, tener una política para llegar y formar a esos especialistas, pero al mismo tiempo proveer las vacantes en gestión que te vaya funcionando. Tomás. Y ahí es donde fracasas porque tienes que pelear con dos tipos de personas. El señor Girardi, que es un mafioso, y, al mismo y que se siente dueño de esto. Y los que quieren responder a Girardi, eventualmente, que usan la misma mafia, eventualmente, o sea, Mañalich, que te empieza a llegar y jugar con cifras. Si esto es lo mismo que discutir con Franco respecto a economía. ¿Por qué el senador, te tira ahí al mismo tiempo, un día sí, otro día no, Tomás, y te empieza a decir Tomás, que no miente. ¿por qué el Lo senador Girardi lo califica a usted de mafioso? Porque eso es lo que es, te extorsiona. Eso es lo que hace Guido. Guido es un clásico extorsionador. ¿Cómo Es extorsiona? un clásico extorsionador. Eso lo dijo una vez Blas Tomic. Eso lo dijo una vez Blas Tomic, eventualmente, una persona que lo llamaba por teléfono eventualmente y le decía, mira, ¿sabes qué más? O cuento contigo eventualmente o tú no cuentes conmigo. Eso es lo que dijo Andrés Velasco respecto de Guido Girardi en alguna oportunidad. Y eso así como se administra todo el sector público de salud, cuando tú tienes eventualmente directores de hospitales que en realidad no mandan nada. ¿Pero usted conoce algún hecho concreto como para acusar a Girardi de mafioso? ¿Un Sí, hecho lo concreto? conocen todos. O sea, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo te quiero tratar de plantear. Yo creo que acá en Chile, cuando tú tienes 20 procesados en el Congreso, 20 formalizados, tú vas a tener en la próxima candidatura presidencial 2 imputados, Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera. Vas a tener a Franco eventualmente acusado por acoso sexual en una universidad en Alabama. Y la verdad, las cosas que eventualmente tú lo que vas a tener es ellos yéndose de negativa, eventualmente, solamente porque sienten que nadie conoce estos casos, no los manejan. El próximo presidente de la República va a tener que enfrentar un Congreso con 20 formalizados. Eso significa en la práctica que no vas a poder darle más facultades. O sea, olvídate un régimen semipresidencial con 20 formalizados, olvídate un Congreso que te puede llegar y ser un contrapeso efectivo del presidente. ¿Qué es lo que hacen los presidentes normalmente cuando tienen esa situación? ¿Y qué es lo que quiere hacer Piñera? No quiere resolver los 20 formalizados porque es muy rentable. Póngale orden. Es muy rentable tener a Fuad Chaína dentro de la Cámara de Diputados como cuñado de Apablaza, eventualmente es muy rentable tenerlo ahí,
porque Fuachaín va a saber siempre que tiene una espada de Damocles encima de él eventualmente, que se porta bien o se porta mal. Eso es lo que pasa con Guido Girardi, y eso pasa con una élite o un grupo entero que hay que llegar y ser capaz de reemplazar. Si usted necesita arrendar un auto, la mejor opción la puede encontrar en Dunamis Rentacar. ¿Pero por qué tendré que arrendar un auto? Porque seguramente lo chocaron, ni siquiera usted fue responsable y no quiere estar a pie o a pata, como se dice aquí en chilenismo. www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un auto, vehículos mecánicos, vehículo automático. Hay un Dunamis en Concepción, hay un Dunamis en Concepción, hay un Dunamis en Viña, donde nos ve mucha gente, también hay un Dunamis en Viña y también sucursales acá en Santiago. Yo quiero hacerle una pregunta a Franco, porque ya se lo he insinuado varias veces. Lo de Alabama, ¿fue acoso sexual, seducción o nada? Nada. Dígalo entonces. Eso es lo que le dice él. Fue nada. Mire, Perdió un decano, un cargo, se echó un decano amigo de él. Tratemos no dedicar muchos segundos a esto, pero... Este caballero, yo entiendo por qué sacó el 0,12%. No, sí, es espantoso. Es espantoso. Realmente así no se construye. Dudo que el señor Girardi tenga tanto poder. Me cuesta creerlo, estoy seguro que no. Concuerdo con algo, que sí, yo creo que tenemos que encontrar que los directores de los hospitales no sean puestos políticos. Yo eso quiero limpiar. Yo quiero limpiar este concepto de botín de guerra que se produce con el aparato fiscal. Me parece muy mal. Yo creo que tienen que ser un organismo colegiado, independiente del poder político. Me da lo mismo el color político del director del hospital del Salvador o el de Talca. Seguir colocando la tacha, la marca en el hospital de Talca por el error que hubo en la confusión de las guaguas, eso cambió. Yo creo que dejemos de mirar en menos a las regiones. Yo le mando un fuerte abrazo a la gente de Talca, está haciendo un esfuerzo tremendo las regiones, y hacer esas caricaturas a mí me duele. Ahora, ¿habrá un peligro con la ISAPRE de que se transforme en el futuro metro? Yo me acuerdo en mis tiempos mozos, podía entrar al metro de Santiago y disfrutar de un cómodo viaje. Hoy en día se parece más bien a los vagones de Auschwitz que a un sistema de transporte público normal. ¿Harán lo mismo con la ISAPRE? Finalmente uno irá a las clínicas y tendrá que hacer la misma fila de los hospitales con una hiperdemocratización de la ISAPRE. Primero, tenemos que terminar con esta integración vertical de la ISAPRE. Eso le ha hecho muy mal al sistema. Y eso lo permitió ambos gobiernos. Las ISAPRES ahora son multiproductos donde se producen unos subsidios cruzados que hay que entenderlo, más que esta retórica que confunde a todo el mundo, y decirle, mire señores, usted es ISAPRE y se dedica a hacer solamente ISAPRE. Y porque si no, ocurre lo que vimos con el caso de Más Vida, en que se producía un fenómeno que era imposible de entender. Empecemos a hacer la pega y decirlo bien claro. La Superintendencia de Salud no hizo el trabajo y el superintendente sigue ahí. Yo quiero que el superintendente de Salud sea un tipo que realmente fiscalice. De no ser así, van a continuar ocurriendo estas cosas que son realmente malas para todos y cada uno de los chilenos. Mucha gente nos ve en este programa en el sector de la Araucanía, pero antes, para cerrar un paréntesis nomás, me quedo dando vuelta esto de la mafia de un senador de la República como Girardi. ¿Usted comparte esa...? Para nada. ¿Sabes lo que pasa? Que decir esas acusaciones... ¿O extorsionar? Decir esas acusaciones al voleo creo que le hace mal a Chile y daña al mismo candidato. Yo sugiero otra cosa. Yo creo en el diálogo. Si nosotros empezamos... Yo, si quiero ser presidente, tengo que hablar con el señor Girardi. Y yo no lo voy a andar descalificando. No es de mi gusto, no es de mi agrado. Pero estoy seguro que se puede llegar a consenso. Pero si yo lo acuso a usted inmediatamente de mafioso, ¿qué consenso voy a llegar? Eso no es gobernabilidad. Gobernabilidad es entender de que podemos tener diferencias, pero tenemos que llegar a acuerdo. Con el señor Girardi me gustaría decirle, mire, cambiemos este sistema de las ISAPRES, que no puedan ser multiproductos. Velasco, ministro de Estado, ex ministro de Estado, hablaba del clientelismo. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. El clientelismo existe en todo el aparato fiscal, pero no es producto de un solo senador. Ha sido la historia de Chile que se ha permitido. Perdón. Yo quiero terminar con eso. Sí, Tomás, justamente, si Girardi hubiera cometido esos ilícitos que
que acaba de afirmar en este programa, ¿por qué no, esas víctimas no lo denunciaron, no se querellaron, no llevaron esto a los tribunales? ¿Por qué queda en la chimuchina? Entendamos lo que tú acabas de decir respecto a ilícito. Esto es una práctica. Que un ministro de Hacienda se queje que le manda un senador efectivamente una lista de personas para llegar y proveer en el sector público de salud, y si es que no lo hace eventualmente lo va a tener de enemigo, es una práctica. Que ese ministro de Hacienda lo diga en público eventualmente es lo que empieza a decir, oh, qué terrible. Pero ¿sabe lo que pasa con el Chile estos últimos años? Y da lo mismo quien lo haya administrado, Bachelet o Piñera. Eso es lo que está ocurriendo. Es el Chile de los Rafael Garay. Los tipos que llegan a televisión en un determinado momento y empiezan a llegar y decir todo, Wendy, en simple. Los temas más complejos. Proponen medidas a menos de 12 meses, el cambio completo. Todo es simple, como en 5 minutos, fin a la UEF. Y después terminamos sabiendo que eventualmente son estafadores natos. ¿Cómo nosotros no nos damos cuenta el grado de frustración y desconfianza que eso ha significado para todo Chile? ¿Cómo entendemos de que hoy día Chile está muy dolido? Eso es parte de la traba política del país. Está muy dolido. Tenemos que ser capaces de destrabarlo. Y ahí es donde vienen los candidatos y llegan y dicen, yo soy choro, eventualmente, yo sé de esto bien, eventualmente te dan 2 o 3 medidas efectistas. Ese no es el punto. El punto es cómo nosotros somos capaces de mostrarle a los chilenos, primero yo entiendo el problema, mi destino es tu destino es mi destino, y al mismo tiempo hace gestos. Si esto no es racional, esto no es quién es el mejor alumno de la clase, esto es simplemente ser capaz. En eso estoy de acuerdo con Franco, cómo tú generas acuerdo, pero no lo vas a generar diciendo, tenemos que conversar, si hemos conversado 30 años. Conozco a Guido Girardi mejor que él, además. Estábamos juntos en la universidad, en distintas universidades, pero hacíamos manifestaciones estudiantiles juntos. Conozco este grupo humano mejor que Franco. Conozco este grupo humano desde adentro y desde afuera, eventualmente, adecuadamente, para llegar y decirte qué creo que se puede hacer y no se puede hacer, y cómo se estimula un cambio de disposición en él. Pero Tomás, la palabra mafia o mafioso, extorsionar, son palabras súper fuertes. Es que te di el ejemplo al comienzo, cuando te hablé fue a Chayín eventualmente como cuñado a Pablaza. Si te di un ejemplo, su hermana eventualmente diciendo que quieren a Pablaza como un botín de guerra. Este es el asesino de Jaime Guzmán, el jefe de la bandilla. Tú cuando empiezas a preguntarte después de casi 30 años, ¿cómo es posible que todavía estén sueltos todas estas personas? Empiezas a entender que el sector público del gobierno eventualmente se ha rodeado de gente que cree que personas como Pablaza sean un héroe, el héroe de Nicaragua. Son militares, no son cuacheros eventualmente. Entonces tú tienes que llegar y entender, ¿sabes qué más? No es tan difícil descubrirlo, desactivarlo si tienes la voluntad política de hacerlo. Pero tienes que darte cuenta con quién estás hablando. No puedes llegar y hacerte leso de esto. No puedes llegar y bastarte que simplemente Franco, en otro país distinto, después de que han publicado una cantidad de medios, eventualmente su situación respecto de que hace perder a un decano, la pega el que lo contrató. Lo hace perder eventualmente y él se va de negativa porque le basta llegar y decir no, y eso basta. No es cierto, eso no basta, señor. No bastó tampoco cuando usted tenía los juicios eventualmente con la masonería respecto a un colegio. No bastó. Y no basta, señor. Porque en el fondo creer a los chilenos tontos. Y no son tontos. Bien, metámonos mejor en el tema de la Araucanía, sí. Que es un tema que preocupa de la región del Biobío, toda la región de Temuco. ¿Es terrorismo? Ya es terrorismo. Lamentablemente sí es terrorismo. La gente está asustada. De hecho, hable con los camioneros. Los camioneros tienen miedo de pasar por la Araucanía. Eso es terror. Yo no quiero que Chile esté dividido. Uno tiene que ser libre de transitar con tranquilidad. Yo no estoy de acuerdo con los camiones que se están quemando, ni tampoco con la iglesia ni los templos que se están quemando. Eso no es bueno. Y no lo achaco ni a una ni a otro sector. Hay que investigarlo. No puede ser que no lo sepamos quiénes son. El mejor periodo de mayor tranquilidad que se vivió fue en el 2006 en la Araucanía. Tenemos que ver qué bien se hizo ahí en esa época en que se pudo evitar todo lo que estamos viviendo ahora. Falta más inteligencia. La ANI, en vez de estar investigando cosas que nadie sabe lo que está haciendo, debería estar investigando. Creo que tenemos que tener un mejor nivel de información y encontrar a los culpables. No puede ser que estén quemando más de 500 camiones y nadie sepa lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo quiero evitar. ¿Y cómo se evita eso? Con inteligencia, con recursos, entendiendo y volviendo a entender cuál es el origen del problema. Nosotros queremos darle representación a todas las razas originarias en el Congreso. Por lo tanto, no se justifica que se le achaque a ellos este tipo de terrorismo. Hasta ahí me da la impresión que coincide casi en un 100% con el mismo discurso que tiene Sebastián Piñera. Pero no lo hizo. No, pero con lo que propone
en su candidatura, de que efectivamente habría que aplicar una ley antiterrorista, que la inteligencia está mal manejada, que tiene que ser manejada de otra forma, y el reconocimiento también de los pueblos originarios. ¿Por qué no hizo ese reconocimiento? No veo ¿Pero por qué no hizo el reconocimiento constitucional cuando fue presidente? Lo propuso también en su programa el 2009. Bueno, ¿Pero por qué no se aprobó? Es que la pregunta es central. ¿Por qué no se aprobó? Bien que estemos de acuerdo. Significa que estamos viendo por lo menos un consenso entre distintos candidatos. Yo no creo que todos los candidatos tienen que tener políticas distintas. No lo veo. No tiene por qué ser bueno o ser malo. Me gustan los consensos. Yo soy una persona de consenso porque la realidad de Chile es muy diversa. Pero digamos las cosas como son. Hay que terminar con el terrorismo. Y yo le aseguro que soy presidente, le vamos a dar un seguro a los camiones para que transiten con tranquilidad por la Araucanía. No puede ser lo que está ocurriendo. Usted no era partidario de aplicar la ley antiterrorista. Es que no sirve mucho, o sea, en realidad es una ley mala. No, en absoluto. Yo creo que no hay terrorismo. Yo trabajé en la Fiscalía de la Araucanía 2002 a 2004, así que la PAX en la Araucanía la viví porque se metieron presos algunos de los responsables. Sin embargo, yo pienso que son delitos comunes, no delitos terroristas. La gente puede andar tranquilamente andando en camiones en la Araucanía. Los que no pueden tener mucha tranquilidad son las forestales que están en las zonas mapuche y algo muy específico. Por lo tanto, no creo que sea terrorismo. Yo creo que es una delincuencia común y acotada a un fenómeno particular y hay que trabajarlo políticamente con los pueblos originarios. Hay que reconocerlo y darles dignidad, cosa que no ha pasado en 500 años. Pero nos da para otro tema. Yo no estoy para otro tema, hay otro programa porque la musiquita nos está matando. Única y exclusivamente de una etnia. No lo creo. ¿Por qué? Porque no sé quiénes son los culpables. Veamos quiénes son los culpables, después tipifiquémoslo. Pero ahora... Revisen los condenados anteriores. Son los anteriores. No son gringos, precisamente. Son los anteriores. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo que dar el derecho a la duda. Porque están estigmatizando... Yo quiero ser presidente de Chile. Sí. Y por lo tanto uno no puede andar estigmatizando, estos son estos tipos. Veamos quiénes son y después veamos la caracterización, pues si no antes estamos haciendo una figura, a mi juicio, injusta. Franco Parisi, gracias por haber venido nuevamente a Conciencia de Valores. Don Mario Chilin, Tomás Jocelyn Holtz. Gracias. Nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí en las redes sociales, sobre todo por WhatsApp. Chao.